Aprendí que mi cuerpo era un problema mucho antes de saber que podía ser una casa. Hola Pipis, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Deshacer el Hilo. Espero que estén pasando una buena semana a pesar del frío. Y para el día de hoy tenemos un episodio que es bastante diferente a los que veníamos haciendo anteriormente, porque voy a estar tomando una parte del episodio anterior para desarrollarla desde otro costado en el día de hoy. Pero antes de eso voy a tener que ponerme un poquito autorreferencial. Y la verdad es que podría darme un poco de pena hacerlo, pero hace ratazo que no hago ningún episodio muy personal, cosa que sí pasaba en la temporada anterior, que de paso si todavía no la fueron a escuchar, les recomiendo que puedan escucharlo, que si bien en ese momento no teníamos video, todos los episodios y los análisis y las investigaciones están igual de buenas y de trabajadas que las de esta temporada. Volviendo, de todos modos me pregunto qué tan autorreferencial se puede ser cuando la temática que vamos a tratar en el día de hoy, creo que en mayor o menor medida nos empieza a atravesar a todos y a todas cada vez de una manera más fuerte. Y la semana pasada hablamos acerca de la hegemonía, qué lo determinaba, qué era lo que impulsaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, y lo socialmente aceptado, como las marcas, los medios y las redes sociales van estableciendo diferentes cánones a los que estaría bueno llegar, sobre todo de qué es lo correcto y cómo deberíamos vernos. Pero el episodio del día de hoy, marcado un poco más por mi propia visión, la visión de una persona que creció con dismorfia corporal, y que si bien no sé exactamente cuándo comenzó, creo que no recuerdo un momento de mi vida donde no me haya mirado al espejo y haya sentido que mi cuerpo estaba mal. Yo crecí en los 90, principios de los 2000, cuando no era mal visto hablar de los cuerpos ajenos ni entrar en comparaciones constantes, y cuando los estándares de belleza eran apenas diferentes a los de hoy. Porque si bien se valoraban los rostros más bien naturales, la realidad es que la variedad de cuerpos que podíamos ver era casi nula. Crecí siendo una persona de complexión media y me acuerdo que en mi casa había muchos números de la revista Cosmopolitan. Creo que mi vecina las leía y después no las regalaba. Imagino que sin pensarlo mucho que esto me podía traumar. Pero la realidad es que como a mí me gustaba la moda, solía hojear estas revistas tratando de ver qué onda, qué había. Y nunca, pero nunca, mi cuerpo de complexión media se veía reflejado en estas páginas. Desde muy pequeña recibí comentarios de mi cuerpo, en la escuela, en la calle, de parte de algunos familiares. Y además, y sin ánimo de condenar a mi madre, que ya no está en este plano, a los 11 años hice mi primera dieta. Y honestamente, no era una persona con sobrepeso. Era una persona que a lo sumo tendría que haber hecho algún tipo de deporte, como para entrar con más movilidad, pero no una dieta. Toda esta intro es para dejar de manifiesto qué es lo que me marcó y qué es lo que me marca para hacer este episodio, y para dejar de manifiesto este contrato de perfección invisible. Y digo que aún me marca porque, por ejemplo, el año pasado subí bastante de peso que todavía tengo, y en un momento empecé a sentir que me costaba mucho, me daba mucho miedo hacer cosas que solía hacer con suma naturalidad, porque sentía que no me salían igual, sentía que estaba demasiado expuesta, que mi cuerpo no sentía la misma comodidad al hacer las cosas, pero sobre todo eso, como ese miedo a que quede expuesto que mi cuerpo había cambiado. Y la verdad que algo que también hice memoria en estos días es que recuerdo haber tenido muchísimo menos peso del que tengo ahora, y sin embargo mirarme a un espejo y sentir que de todos modos, sin esos cambios corporales, mi cuerpo tampoco estaba bien. Como que nunca encajaba en el estándar, no importa qué tal se viera, para mí nunca alcanzaba. Pero sobre todo que no coincidía ni encajaba con los cuerpos que yo veía representados, tanto en medios, en revistas, y bueno, ya ahora de grande en redes y en publicidades. Me parece importante pensar en cómo cambia lo que se considera el cuerpo ideal según el momento histórico en el que estemos. Porque, por ejemplo, si pensamos en el Renacimiento, nos dirigimos a los cuadros de Rubens o de Botticelli, en ese momento era común ver mujeres con el vientre redondo, con brazos grandes, con busto pronunciado, con la piel súper blanca. Eso hablaba de abundancia, de salud, de que no tenían que romperse el lomo abajo del sol ni pasar hambre. Sin embargo, en los años 20 este canon cambió completamente y llegaron las flappers, estos cuerpos súper delgados,
pero más bien andrógino, sin curvas, como si la exigencia fuese más la de parecerse a unas niñas. Y después en los años 50 esta figura volvió a girar y llegaron íconos como Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, cuerpos muchísimo más voluptuosos, con curvas, con busto grande. Y en los años 90, algo que comentaba un poco antes, estaba la tendencia más heroin chic, bien representado por ejemplo por Kate Moss, como esos cuerpos súper delgados, muy huesudos, mujeres ojerosas, que parecía posta que lo que se buscaba era mostrar una fragilidad a través de eso. Y eso es por ahí la parte que más me marcó a mí, porque creo que esa tendencia era imposible alcanzarla sin pasar hambre. Y después vino una era más fit, donde si bien había que estar delgada, también había que tener brazos tonificados, glúteos bien definidos, como ese estilo más Kardashian de los 2010. Y ahora creo que estamos en un punto bastante confuso, porque si bien supuestamente abrazamos la diversidad corporal y hasta en un momento creímos que el body positive venía a llevarse todo por delante, porque en un momento era natural ver en publicidades bastante diversidad corporal y los mensajes de tu cuerpo no necesita cambiar para ser válido, siento que de a poco y en los últimos meses, años, estamos viendo un cambio en el algoritmo y una vuelta de esas tendencias que en realidad creo que no es que habían desaparecido, sino que estaban como adormecidas para ir desplazando esas voces. Y hoy siento que vuelve otra forma de control a través de pastillas, a través de inyecciones como Ozempic y tratamientos que no están pensados para sanar el cuerpo, sino para encajarlo en el molde lo más rápido posible. Y ojo, no se trata de juzgar a quienes lo utilizan, la presión es muy grande y lo entiendo, pero sí me interesa preguntarme cómo es que pasamos tan rápidamente de un celebra tu cuerpo tal cual es a un modificalo urgentemente a como dé lugar. Y creo que lo que pasó es que en un momento el sistema encontró la manera de tragarse esta revolución y el body positive fue mercantilizado como tantas otras luchas. Se convirtió en estética, en marketing, en discurso, hasta que dejó de incomodar, hasta dejó de ser una amenaza. Y el ideal que siempre había estado ahí presente empezó de a poquito a regresar, por ahí todavía silencioso, todavía bastante disfrazado, pero se empieza a vislumbrar que se acerca algo muy conocido que tiene que ver con otra vez estos estereotipos corporales. Porque el problema en realidad nunca fue el cuerpo, sino que el problema es que lo que se busca es moldearlo para el otro. Lo que quiero decir es que el estándar siempre cambia y no es una evolución justa ni lógica. Es mercado, es estrategia y es política corporal. La presión no es solo estética, es una forma de control también, porque si los estándares cambian tan rápido, el mensaje que termina quedando es que uno siempre tiene que estar listo, lista para adaptarse, para cambiar. Y creo que eso agota mucho, porque hoy tu cuerpo vale, depende de cómo se vea, pero mañana te pueden llegar a pedir que se vea de una manera totalmente diferente. Y así todo el tiempo, cambia la medida, cambia la forma, cambia lo que se espera que vos hagas. Y mientras más te adaptás y mientras más parece que llegaste, es más una ilusión, porque otra vez puede volver a cambiar. Y creo que además de la ansiedad que esto puede generar, genera muchísima distorsión de la forma en la que percibimos nuestros cuerpos. Porque empieza a instalarse de a poco esa idea de que lo que vemos en el espejo está mal, aun cuando no lo esté. Y es eso a lo que nos referimos cuando decimos dismorfia corporal. Y me doy cuenta que cada vez es más común de lo que pensamos. La psicóloga e investigadora Nadia Craddock, que trabaja específicamente en imagen corporal y salud mental, lo explica de la siguiente manera. No se trata solo de no gustarte, es la sensación constante de que tu cuerpo está equivocado, de que necesita arreglarse todo el tiempo. Y esa sensación está alimentada por una cultura que lucra con esa inseguridad. Y también lo vemos en estudios. Un informe de la Royal Society for Public Health de Reino Unido indicó que más del 70% de las mujeres jóvenes se sienten insatisfechas con su cuerpo, y lo más alarmante, esta insatisfacción aumenta con el uso de redes sociales. Y esto ya lo explicamos en otros episodios, pero es precisamente porque las redes sociales son un lugar donde la perfección no es solamente aspiracional, sino que es el filtro general que se le aplica a todo lo que vemos. Todo está editado, todo está tocado, y también pasa que nuestra propia imagen vista a través de eso puede modificarse, y también lo que nosotros vemos de otras personas, que otras personas comparten, podría no ser de la manera en la que lo vemos, pero al momento de evaluarlo
no somos tan conscientes de eso. Entonces uno empieza a creer que ese cuerpo virtual, tanto el propio como el ajeno, es el real, y el cuerpo que uno después identifica en un espejo es un error o está mal. Y creo que eso es vivir bajo un contrato en el que vos siempre te tenés que estar ajustando según lo que el sistema vaya pidiendo para seguir encajando, a pesar de que quizás nunca lo hiciste de manera consciente, nunca decidiste ser parte de ese contrato. Y creo que no está de más decir que esto no se trata de estética, sino que se trata de poder, un poder que históricamente ha operado sobre los cuerpos. Durante siglos el cuerpo de la mujer fue territorio de control, sexualizado, domesticado, silenciado. Y hoy esa presión no desapareció, sino que cambió de forma. Ya no se presenta como un castigo o como una ley, sino como una tendencia, como ideal, como norma disfrazada de libertad. Y lo peor es que parece que podés elegir, pero si no entras en el molde, si tu cuerpo no encaja en los estándares consumibles y rentables, la verdad es que no todo se vuelve tan fácil y conlleva muchísimo trabajo personal para que esto no te haga sentir insuficiente, no te haga sentir invisibilizada. Ya lo decía Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, el mayor triunfo de la manipulación es lograr que las personas amen su servidumbre. Y acá quiero frenar un momento para aclarar algo, porque si bien históricamente esta violencia se ha ejercido sobre los cuerpos feminizados, no son los únicos que lo sufren. Obvio que los hombres también tienen sus propios cánones con cuerpos más grandes, cuerpos más marcados, cuerpos más funcionales, porque tampoco el ideal masculino es el mismo que el de antes. Ahora no es solamente mostrar fuerza, sino también simetría, belleza, y eso genera el mismo efecto: presión, culpa, dismorfia. Esto está fuera de tela de juicio. Y también hay estudios que demuestran que la tasa de insatisfacción corporal en hombres está creciendo, sobre todo en adolescentes, muy rápidamente. Y quizás no es un tema tan visibilizado, pero también sucede. Y esto también lo podemos ver en personas no binarias, trans, racializadas, discapacitadas, porque en realidad cuando tu cuerpo no encaja dentro de los cánones, pareciera que tienen que pedir permiso para existir. Y ahí es donde entendemos que no estamos hablando de cuerpos únicamente, sino que estamos hablando de estructuras, de sistemas que definen quién merece ocupar un lugar y quién no lo merece, y quién tiene derecho a mostrarse, a desear y ser deseado. Por eso considero que habitar un cuerpo fuera de la norma es un acto político. Elegir tu cuerpo, elegir no explicarte, elegir no editarlo, no querer hacerlo rentable, es una forma de resistencia. Y quizá no podemos destruir el sistema, pero sí podemos empezar a habitar el cuerpo que tenemos desde un lado más consciente y más íntimo, sin tener que justificarlo y aceptándolo tal cual es, sin que esté obligado a ser perfecto, sino que sea como es. Y como en cada episodio vamos a ver algunas herramientas que podemos poner en práctica para tratar de romper este contrato. Algo que digo siempre, pero creo que nunca me voy a cansar porque se aplica para absolutamente todo, es desacelerar el scroll infinito. Es que es necesario que paremos el consumo que tenemos de redes, tratar de buscar cosas que nos gusten hacer por fuera, sobre todo, y para empezar a vincularnos mejor con el cuerpo, me parece que estaría buenísimo cosas que tengan que ver con conectarse con nuestro cuerpo para sentirlo y no solo para verlo, sino para empezar a entender todas las funciones que puede hacer, todas las cosas que puede hacer. Otra cosa que me parece importante es desarrollar una manera de vestirnos con la que nos sintamos cómodos, cómodas, independientemente de si es adecuado para tu cuerpo o no. O podemos establecer otro vínculo tanto con la ropa como con la moda, ¿no? Si lo disfruto y me gusta y puedo usarlo, bienvenido sea. Otra cosa que me parece importante es reparar las palabras internas, tener un poquito más de control sobre lo que me digo y cómo me lo digo, y ser más consciente de qué cambios puedo hacer en esa manera de referirme a mí misma, a mi cuerpo, a cómo me veo, porque parece una pavada, pero es una de las maneras en las que uno, por ahí haciéndose más consciente de eso, puede ir modificando ese trato que uno tiene con uno mismo, que es completamente innecesario. Y después, algo que es fundamental para esto y para todo, es construir una comunidad. Empezar a hablar de lo que te pasa, de cómo te sentís con tu alrededor, también para que los que están cerca tuyo puedan entender qué es lo que te pasa y cómo pueden ayudarte, porque por ahí a veces la gente sin una intención de maldad hace comentarios sobre cómo te estás viendo ahora y cómo te veías antes, o sobre tu cuerpo, o sobre algo que te pusiste,
y quizás si tuviesen la posibilidad de saber cómo vos te sentís con eso, no lo harían. Entonces está bueno generar esa comunidad, contarlo con tus amigos, con tus familiares. Y si bien estas acciones no van a funcionar de un día para el otro, creo que son pequeños granitos de arena que podemos ir aportando para sentirnos mejor y habitando un poquito más nuestro cuerpo. Cuando me invade mi propia sensación de insuficiencia, me gusta pensar que quizá la verdadera revolución es dejar de hacerle caso a los estándares y empezar a usar el cuerpo como lo que es, un medio y no un trofeo. Un cuerpo que sirve para bailar tu canción favorita, que sirve para abrazar a la persona que querés, para correr al perro si se te escapa o para estirarte un domingo en la cama sin culpa. Y quizás es eso lo que importa, recuperar el cuerpo como un lugar de experiencia y no como uno de evaluación. Y creo que si nos permitimos esto, el simple cambio de foco puede significar una resistencia muy pero muy poderosa. Gracias por acompañarme a desarmar este contrato invisible con mi cuerpo. Espero que ustedes hayan podido disfrutar del episodio, tanto si sufren de dismorfia corporal como si no la sufren. Pero me gustaría que me cuenten en comentarios, de todos modos, si se sienten de esta manera, si nunca les pasó, si creen que fue empeorando con el tiempo y el consumo de las redes sociales. Y también las invito, si todavía no lo hicieron, a que se suscriban al canal, que puedan activar la campanita para no perderse los nuevos episodios y que me sigan en Deshacer el Hilo Podcast en Instagram para que también podamos ir generando una comunidad en ese lugar. Les mando un beso, espero que tengan muy buena semana y nos volvemos a ver y a escuchar en el próximo episodio.